podemos seguir al Señor con ánimo, con fe. Y quiero hablarles hoy día, hermanos, sobre precisamente el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Navidad. Y la Navidad precisamente es una expresión de dos amores, y eso un poquito vamos a hablar hoy día. El primer amor es aquel que deberíamos cultivar hacia Dios, hacia nuestro Dios. Y el segundo amor nos habla del compartir el amor con los hombres, con las personas, con el ser humano. Así que de eso vamos a hablar un poco hoy y de el propósito que Dios tiene con nuestra vida al enviarnos aquí, a esta tierra, ¿cierto? A este lugar, a ser parte de esta humanidad. Y quiero que abran sus Biblias porque vamos a leer Lucas 1, un pasaje súper, la historia básica y elemental que todos conocemos. Lucas 1, y vamos a un poquito pensar en lo que el Señor, nuestro Dios, tenía como plan y propósito para una joven, para un matrimonio, para algunas personas, en un momento determinado, en un tiempo específico, ¿ya? Y dice, hoy sí voy a necesitar tus lentes, amor. Gracias. Miren lo que dice. Dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ella pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decía que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes, le dice María, aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Qué impresionantes palabras escuchamos aquí. Miren, no sabemos este relato, esta historia como de memoria, ¿sí? La hemos visto en obras de teatro, cuando éramos niños, en el colegio nos han hablado de esto, en la casa nos han hablado de qué pasó con María, con José, la mayoría. Yo creo que hay pocas personas que no, ¿cierto? Pero creo que tenemos que detenernos en algo que es súper valioso e importante. En este relato vemos a una joven súper valiente, a una mujer que era jovencita, pero que tenía una disposición única, tenía una actitud, una entrega hacia Dios poco vista, ¿sí o no? Sí, tenemos que reconocerlo. Y tenía una convicción también, quería ella dejar claro con su testimonio de vida que ella estaba al servicio de Dios. Ella estaba al servicio del que es poderoso y omnipotente. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Eso es lo que dijo con sus palabras. Su disposición, hermanos queridos, es digna de admiración y de reconocimiento por cada una de las generaciones que puedan visitar y pisar esta tierra. Ella dijo,
he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor, dijo. Esas son palabras que nosotros no acostumbramos decir. No las acostumbramos decir porque nosotros queremos respeto por nuestra persona, ¿sí o no? Claro, nosotros no queremos que barran el piso, ¿cierto? No queremos que seamos llamados esclavos. Pero aquí María, frente al mensaje del ángel, se humilla. Y ella, creo que esta actitud de humillación, esta actitud de entrega total y absoluta, nos habla de algo. Nos habla de que ella tenía claro el propósito de su vida. Ella tenía claro el propósito por el cual ella estaba en ese lugar y por qué vivía. Y eso es algo que nosotros deberíamos pensar para nuestra vida. ¿Tenemos claro el propósito de nuestra vida? Cada uno de los que estamos aquí. Esto es muy importante. Miren, no sé si recuerdan el pasaje cuando Jesús fue como tentado, por así decirlo, no tentado, pero fue como que querían hacerle pisar el palito. Y estaban los fariseos ahí y le hablaron a Jesús y le dijeron, a ver, maestro, ¿cuál es tu idea qué piensas tú de cuál es el mandamiento que es más importante? Y él inmediatamente responde y dice, bueno, el más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con tu espíritu, con tu alma, con todo. Con la mente menciona, con todo, con todas tus fuerzas. Y se extiende diciendo, nosotros sabemos esto, ¿cierto? Y se extiende diciendo, y hay uno segundo, que es muy relevante, que es muy importante, que van como de la mano, quiso decir el Señor, ¿cierto? Le dice que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Qué importante esas palabras para todo aquel que se llama cristiano, para todo aquel que dice que quiere ser un seguidor de Jesús. Esas palabras son principales en nuestra vida, son muy importantes. Porque si nosotros no reconocemos esa verdad como algo para vivir en nuestra vida, entonces no hemos entendido lo que es el Evangelio. Porque los seres humanos fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con el propósito claro de darle la gloria a Dios, de amar a Dios, de ofrecerle nuestra vida y al prójimo amarlo como a nosotros mismos. O sea, es decir, servirlos. Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Ese es el propósito de tu vida. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué he venido? ¿Y por qué me toca vivir esto que me toca vivir? Hay un propósito que es general y es para todos nosotros. Hay otro propósito que tiene que ver con las características que cada uno de nosotros tiene, con las cualidades que cada uno tiene. Y también podríamos decir que tiene que ver con las circunstancias que nos toca enfrentar. Hay propósito en las cosas que vivimos. Hay propósito en todas las cuestiones que vamos avanzando en la vida cuando tenemos 15 años, 20 años, 30 años. Por lo cual, hermanos, el propósito de Dios para nosotros, en nuestra vida, siempre tiene que ver con no un solo aspecto, sino que con uno o dos aspectos. Y creo que si nosotros tenemos claro eso al empezar nuestra vida cristiana, nos va a ser mucho más fácil obedecer a Dios, seguir a Dios y entender qué es lo que Dios tiene con nosotros. Porque a veces nosotros no entendemos. A veces nosotros nos hacemos caldos de cabeza y pensamos, ¿pero por qué estoy sometido a esta situación? ¿Por qué me pasa esto? Hay un propósito, siempre hay un propósito. Entonces, hay algo que me gustaría también decir que es muy importante y es que nosotros tenemos un hombre nuevo dentro o tenemos un hombre interior, una persona, el espíritu que mora en nosotros cuando nosotros hemos conocido al Señor. Y este hombre nuevo fue diseñado a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Y cuando hablamos de eso, hablamos también y podemos señalar que eso significa que nosotros en nuestro interior deberíamos tener siempre el anhelo de querer agradar a Dios,
de querer buscar a Dios, de querer tener una conexión con Dios. Eso sería lo normal si nosotros escuchamos la voz interior, si nosotros atendemos y ponemos atención a qué es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera cuando quizá no debería estar aquí? Pero hay algo, hay un propósito. Y Dios quiere llevar a cabo ese propósito con cada uno de nosotros. Él nos diseñó específicamente porque quería desarrollar un propósito macro y necesita de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ese hombre interior? ¿Qué es lo que sucede con el hombre interior que a veces uno dice, pero yo no sé, no puedo captar eso, no puedo entenderlo, no puedo saber qué es lo que Dios quiere conmigo y nos cuesta y nos damos vueltas? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque las distracciones de la vida que afectan nuestra alma, o sea, que afectan nuestra mente, que afectan nuestra voluntad, que afectan nuestras emociones, ¿cierto? El alma. Cada una de esas distracciones que afectan a esa parte de nuestro ser, muchas veces impiden que nosotros podamos caminar, y la mayoría de las veces diría yo que podamos avanzar, y nos hacen mantenernos en una posición aislada, nos hacen mantenernos como si estuviéramos en una isla, así como en limbo, como varados, detenidos, y no avanzamos. También pasa, no solamente con las emociones, con lo que hay en nuestra mente, con nuestra voluntad, también pasa con esas distracciones que atacan nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿cierto? El cuerpo, esa parte física que es el vehículo con el cual nosotros interactuamos con las otras personas, con el cual nosotros tenemos una relación con otras personas en este mundo. ¿Ok? ¿Me siguen, cierto? Ya, bien. Las personas entonces que logran cumplir, hermanos, con el propósito de su vida, con el propósito que Dios tiene en sus vidas, ¿saben por qué logran hacerlo? Primero porque no se detienen en estas dos obstáculos, en estas dos distracciones, ¿cierto? O no dejan que gobiernen ni el alma ni la carne, ni el cuerpo. No le dan la autoridad a la carne ni al cuerpo, sino que se fijan en el espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, deberíamos comprender también que poner a Dios como lo primero en nuestra vida, en el primer lugar de nuestra vida, hacerlo a Él, el propósito de nuestra vida, es lo que nos dará la victoria. Es lo que nos ayuda a nosotros a tener gozo y a tener una expectativa con sueños, ideales y tener una marcha determinada. O sea, saber hacia dónde voy. Porque a veces la gente no sabe hacia dónde está marchando. Da palos de ciego. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que si yo no pongo a Dios como lo primero en mi vida, entonces fracasaremos y nos quedaremos, como decíamos, a kilómetros de distancia del propósito que Dios tiene con nosotros. Nos quedaremos naufragando, nos quedaremos varados, ¿cierto? Detenidos. Ahora, todas las personas tienen que saber que fueron creadas con un propósito específico para sus vidas también. Pero que ese propósito, para realizarse, para llevarse a cabo y para ser parte de ese gran propósito de Dios también, necesita comenzar en Jesús. Necesita comenzar en la persona de Cristo. O sea, no sé si tú has escuchado a veces a muchas personas que hablan de Dios y con respeto. Hablan de Dios como con respeto y con temor en sus corazones. Pero no se detienen a pensar en cuál es la manifestación de Dios para nuestra vida. Y nosotros debemos entender que hay solo un camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a Dios. Y ese es Jesucristo. Entonces nuestra mente y nuestro foco tienen que estar en Cristo. Nuestra mente y nuestro foco tienen que estar en las enseñanzas de Jesús.
nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser deben ir y marchar hacia lo que Jesús vino a hacer esta tierra y enseñó en su pasada por esta tierra. ¿Ok? Entonces no podemos hacer ni cumplir con el propósito en nuestra vida si no nos centramos en Cristo. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón y al caminar a la luz de la palabra, hermanos, Dios comienza a revelarnos la verdad de lo que Él quiere. Nos empieza a revelar el propósito que Él tiene con nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. A través de ese Espíritu poderoso que viene a morar en nosotros, que a veces nosotros queremos silenciar, pero Él insiste en permanecer ahí hablándonos, susurrándonos, tratando de inquietarnos, inquietas a nuestra vida. Cuando queremos quedarnos tranquilos, sosegados, cuando queremos quedarnos pendientes de nuestras cosas, el Espíritu Santo te habla y te dice, oye, despierta, tú tienes un propósito mayor. Tú tienes un propósito que va más allá de lo que estás viendo en este momento. ¿Ok? Miren lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Eso fue lo que Jesucristo vino a traer a esta tierra. Planes llenos de esperanza, un propósito. Entonces quiero invitarte aquí a que pienses un momento, que medites. ¿Cómo sería? Pensemos en María en ese momento, en esta joven. Pensemos en ella. ¿Cómo sería esa situación frente al ángel? O tiene que haber sido súper fuerte, así como, tiene que haber sido como, oye, momento, yo tengo planes. Yo estoy comprometida con alguien. Es más, ya estoy prácticamente casada con él. Solo falta, digamos, la ceremonia, pero yo ya estoy entregada a una persona. Tengo un compromiso con alguien. Tengo un panorama de la idea de que cómo va a ser mi vida. ¿Se han fijado cuando nosotros hacemos planes y Dios de repente irrumpe y dice, perdón, no es como tú lo habías planificado, no va a ser como tú lo habías planificado? Aquí a María le pasó esto. ¿Es posible, hermanos, que una joven tuviera tan claro el propósito de su vida? ¡Qué impresionante! Piensa en los jóvenes de hoy, cómo viven. O piensa en las personas, ¿para qué vamos a achacar a los puros jóvenes? Piensa en las personas de hoy, ¿cómo viven? Viven, les da lo mismo que Dios les hable, les da lo mismo, ellos tienen planes y quieren obtenerlo y luchan por eso hasta que... Y no piensan en nada más, piensan en sus objetivos. Yo quiero este trabajo, yo quiero esto porque voy a tener esto y esto otro. Ellos estaban ilusionados. Esta pareja estaba ilusionada. El ángel le dice, buenos días, altamente favorecida. ¡Wow! Ella dijo, ¿qué significa esto? ¿Qué está significando? Que el ángel venga y me diga tremendas palabras. Era necesario, hermanos queridos, que esta mujer, que María, que esta joven, tuviera muy claro el propósito de Dios en su vida. También era muy importante que ella tuviera un corazón humilde, porque que el ángel le dijera, tú vas a ser la madre del rey. Oh, perdón, yo voy a ser la madre del rey, de un reino que nunca se va a acabar. Entonces era necesario que ella pudiera tener el propósito muy claro, el propósito de su vida. El propósito por el cual ella vivía y existía, que era Dios. Hágase en mí lo que el Padre, lo que Dios diga. Hágase conmigo lo que sea su voluntad. Soy su esclava, soy su sierva. Eso fue lo que dijo. Ahora pregúntate, frente a una situación así, ¿tú serías capaz de decir eso? Algo que te trunque tus planes. Que te diga alguien, no, mira, tenías pensado viajar, mira, no viajes. Te necesitamos para tal cosa. ¿Serías capaz de decir, oye, no, perdón? ¿O serías capaz de decir, sí, aquí estoy?
¿Para qué soy bueno? ¿Para qué puedo servir? Es que esto tener claro el propósito de Dios. Cuando tú actúas de esa manera es porque tienes claro quién es Dios. Tienes claro quién es Él y quién soy yo. Porque a mí me impresiona que ella haya dicho inmediatamente, pese a todas las consecuencias, y ni siquiera había que pensarlo mucho. En aquella época, una mujer que quedaba embarazada, muerte segura, lapidada, sin estar casada. Entonces, no tenía que hacer un análisis. Ella sabía a lo que estaba diciendo. Sí, Señor, haga lo que usted estime conmigo. Y le anuncia que dará a luz un niño que será la promesa más importante de todos los tiempos, que su reino no tendrá fin. Es que nuestra mente no lo entiende, porque nosotros estamos demasiado apegados a la tierra, porque nosotros estamos demasiado apegados a las cosas que vemos, a nuestra rutina, a nuestros ires y venires, a lo que hacemos, a lo que nos gusta, a nuestra estructura, ¿cierto? No me saquen de mi esquema. Aquí vemos, qué impresionante. Hermano, hasta en la Biblia hubo hombres que la pensaron antes de la pensaron mucho más. De hecho, algunos huían, como Jonás, ¿cierto?, del propósito que Dios tenía con ellos en un momento determinado. Moisés, también, qué admirable Moisés, pero también la pensó, también huyó. Exacto. Entonces, y aquí vemos una mujer joven, casi, no sé, una adolescente, no sé qué edad tendría María, más o menos, de haber tenido unos 17 años, me imagino yo, era jovencita. Pero ella estuvo dispuesta a pagar el precio, hermanos. Eso es algo de lo que no hablamos mucho, pero para ser cristiano hay que pagar un precio, para seguir a Cristo, para poder cumplir con ese propósito que tiene mi vida, que no me gusta, porque esa persona egoísta que está aquí en mí se rehúsa a eso. Se rehúsa a que Dios tome el control de mi vida. Me rehúso a eso. Pero ella estuvo dispuesta a pagar el precio, no importando el costo. Eso es impresionante. Así que María le contesta y le dice, he aquí la sierva, que se haga su voluntad. Uy, hermanos, nosotros estamos a veces tan lejos, bueno, yo estoy tan lejos de poder tener esa actitud, de así como súper dispuesta a todo, Señor. Yo por ti, todo. Pero ¿sabe por qué ella pudo contestar eso? ¿Saben por qué, hermanos? Porque realmente ella entendía quién era Dios, confiaba en Él, porque ella se sentía a salvo, porque sabía que lo que leíamos delante, Dios tiene planes buenos para nosotros. Es que cuando nosotros pensamos en Dios como, no sé, como un dictador, como una cosa así, como que no le importa, insensible, entonces nosotros tenemos miedo. Pero cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, cómo es Él como papá, cómo es Él realmente, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, o sea, nos ama de manera impresionante, que nosotros no mereciendo nada, Él entrega a Jesús, el perfecto Cordero, y lo entregó. Por un puñado, por un grupo, por un mundo, por una gente que no estaba ni ahí. Ese es el amor de nuestro Padre. Y en ese amor es donde tenemos que poner nuestra confianza nosotros. En ese amor, en esos pensamientos que dice Jeremías. Pensamientos de bien tengo acerca de ti. Buenos pensamientos. María entendía el propósito de su vida. El propósito de su vida era amar a Dios como lo primero. Como lo primero. Amarlo, obedecerlo. Por eso dijo, he aquí su sierva. Lo obedezco y lo sirvo. Estoy disponible, Señor. 24/7. Estoy disponible. No puedo decir, no, yo el fin de semana nomás. El fin de semana, no me pidan más. No, aquí dijo claramente,
Señor, hágase de mí tu voluntad, lo que tú quieras. Y por otro lado tenemos a un hombre, a José, que si ustedes van al Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta, Mateo, Marcos, Lucas, aquí. Mateo capítulo 1. Dice, en el verso, vamos a leer el verso 19 para que nos haga una idea. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. O sea, aquí está hablando no es que estuvieran casados todavía, estaban comprometidos, pero para los judíos ya era como casados, ¿ya? Y bueno, después dice que tuvo un sueño, ¿cierto? Dice que él era justo, que él era un buen hombre. Y entonces para no perjudicarla, porque él tenía claro el amor al prójimo, tenía claras las cosas con respecto a cómo amar y cómo cubrir y cómo proteger al otro. Y aunque fuera con dolor en su corazón, aunque quizás sentía que había sido traicionado, en algún momento quizás sintió traición, dijo esto, ¿qué pasó? Ya no sé por qué lo hizo, tenía un compromiso conmigo, pero fíjense que aquí queda en evidencia el amor al prójimo. José fue capaz de pasar por alto su orgullo y decir, no la voy a denunciar, no lo haré. Lo que haré es que no la expondré públicamente, sino que la dejaré para que ella tome sus propias decisiones. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Esas fueron las palabras del ángel para José en una visión, un sueño, ¿cierto? Y de ahí José entendió. Porque él, ¿saben lo que tenía? Era como ganas de poder creer que esto no era, que lo que estaba pasando no era algo torcido. Él tenía la convicción, y cuando el ángel se le apareció en sueño y le reveló esto, él entendió cuál era el propósito para su vida también. Es decir, él dijo, yo soy parte de un gran propósito, pero también soy parte de este propósito que Dios tiene con María. Qué impresionante. José abrió los brazos y dijo, abro mis brazos para cubrirla, abro mis brazos para ayudarla. Sí, la tarea va a ser titánica, va a ser impresionante, pero aquí estoy para ayudar, para cubrir, para hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Si yo tengo que hacer el guardaespaldas de María, la elegida, lo seré. Lo seré. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tomo como mío este plan de Dios. Y el propósito que Dios tiene con María lo hago, lo asumo para mí, como mi propósito. Entonces, qué hermoso es poder encontrar el propósito que Dios tiene contigo, conmigo, cuando nosotros nos abrimos al prójimo. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere y nos ha creado también, no solo para darle la gloria y declarar nuestro amor y nuestro compromiso como lo hizo María, sino también ese amor y ese compromiso con el prójimo para hablarles de este gran amor de Dios. Pensemos en ellos un momento, hermanos, pensemos. Eran jóvenes consagrados. Eran personas, bueno, no sé si José sería tan joven, algunos dicen que era mayor, otros dicen que no está claro. Bueno, no nos importa para nada eso. Lo que nos importa es su corazón. Lo que nos importa es que él estaba dispuesto. Lo que nos importa realmente es que ellos son un ejemplo para nosotros, hermanos. Corazones consagrados, animosos. Iban con unos planes de boda y no les importó que sus planes de boda se fueran a las pailas. Porque eso significaba un repudio general, absoluto, de todo el pueblo, de la gente que los conocía. Significó mucho echar abajo sus planes. ¿Tú estás dispuesto a eso?
Te pregunto, ¿tú estás dispuesto a que Dios irrumpa en tus planes? Que Dios te diga, esto es lo que yo quiero para ti. Esto quiero que hagas. Así quiero que camines. Esta es la forma que yo te muestro. Maravilloso si tu corazón está diciendo en este momento, sí, aquí una sierva, un siervo de Dios. Porque en pleno proceso matrimonial estaban ellos. Imagínate cuando tú estás preparando todo lo de tu matrimonio. ¿Qué, Señor, la banquetera? ¿Qué el lugar? Ay, sí, el vestido y la cuestión y todo. Y llega el momento en que Dios dice, ok, no va a ser como tú has pensado. No va a ser así. María estaba embarazada, sin haber tenido intimidad con José y con nadie. Notemos que, hermanos, la Biblia también dice que José era un hombre justo. Qué bueno, porque si no hubiera sido justo, entonces no hubiera podido ser parte de este plan maravilloso. Justo significa que vive conforme a la ley de Dios, que vive conforme a la justicia y a la razón que Dios tiene. Qué bueno, qué maravilloso. Ese es el corazón que yo tengo. Miren, hace tiempo atrás leí una parte de un libro que habla sobre el hijo que quiero para esposo de mi hija, o el esposo que quiero para mi hija. Y hablaba de las características de José, que lo que nosotros deberíamos desear para esposo de nuestras hijas es realmente que tenga un corazón como el de José, protector, amador, que pone primero a Dios y que tiene un corazón justo. Y en este libro también se habla de la hija o de la esposa que quiero para mi hijo. Y habla de ese corazón devoto de María, de ese corazón entregado, ese corazón de sierva, ese corazón radical, valiente. Ella era valiente. Que no creo que haya sido como la han pintado en algunos cuadros, así con cara inmensa, así como, no sé. No, ella tiene que haber sido una mujer muy, muy de palabra. Ella tiene que haber sido una mujer muy comprometida. Tiene que haber sido una mujer que tenía las cosas claras, que amaba a Dios por sobre todo y no iba a dejar que ofendieran a Dios ni que ofendieran nada de lo que significaba Dios para ella. El justo sabe extender gracia y misericordia sobre su prójimo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos extendiendo gracia y misericordia? ¿Estamos haciéndolo, hermano? Porque si no lo estamos haciendo, la invitación hoy día también es a que lo puedas hacer. Que puedas extender gracia y misericordia, porque estos jóvenes son un ejemplo para nosotros de eso. Su actitud, su fe, fueron precisas. Tuvieron una actitud que nosotros deberíamos tener como un modelo de vida para nosotros. Porque hoy en día, si mira tu matrimonio, mira cómo estás caminando, o mira parejas. Ella es una mujer que ama a Dios con todo el corazón. Él es un hombre que ama a Dios y que cubre a su prójimo, a su familia. Buena pregunta, ¿cierto? Una de las cosas que marca el estilo de vida de estos dos jóvenes es que ellos confiaban en Dios. Confiaban. Y mira lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Un hombre y una mujer que entreguen la vida por Jesús, hermanos. Y no solo que tome lo que le conviene, no solo que tome las cosas que sí, que esto me hace sentir bien, que esto es emocional. No solo que sea algo como almático, no, sí, es que me siento bien, o no me siento bien, no me gusta esto, entonces no lo hago. No voy porque no me gusta lo que hablan. No voy porque no me gusta cómo me miran. No, es un hombre y una mujer que toma todo del Evangelio y que sigue a Jesús sin reservas, con todo el corazón. María, además, en medio de todo, hizo algo
que es súper importante, y con esto quiero terminar. María, además, en medio de todo, hizo algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de proceso, de crecimiento. ¿Saben lo que hizo María cuando le fue anunciada esta noticia? Dice que buscó a su prima, Elizabeth. Ella había recibido un milagro. Dentro de su vientre, ella era estéril, no podía tener bebés y había recibido un milagro. Y en ese momento, María sintió en su corazón ir. Pero ¿sabe por qué fue? Ella fue hasta visitar a Elizabeth porque ella necesitaba afirmar su fe aún más. Afirmarse para los momentos y el tiempo difícil que venía. Afirmarse en sus convicciones, porque cuando tú te acercas a personas con convicciones, cuando tú vas y compartes tu fe, cuando tú cuentas tu historia de vida a gente que tiene fe y que tiene convicciones, entonces tú eres levantado en tu fe. Entonces tú empiezas a crecer. Cuando tú vas y vamos a leer un proverbio, dice el proverbio 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Así es. Nuestras elecciones, María dijo, no, en este momento necesito estar con una mujer de fe, con una mujer que cree en milagros, con una mujer favorecida. Necesito estar con Elizabeth. Vamos a impregnarnos de la fe y vamos a animarnos. Ahí se afirman nuestras convicciones cuando nos juntamos con gente que tiene fe. Cuando nos juntamos con personas que te van a llevar a la oración, que te van a llevar a la palabra. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser sabios y juntarnos con otros sabios. Dios tiene un propósito, hermanos. Tiene un plan con tu vida. La pregunta que te quiero hacer hoy día al terminar esto. Tú, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto como María y como José a vivir en el propósito que Dios tiene contigo? Esa pregunta tienes que contestártela en tu interior, pero tienes que tener un acto en tu ser de consecuencia con eso que dices o que tú estás pensando. Si estás pensando en sí, yo quiero eso, yo quiero vivir de esa manera, yo quiero vivir con propósito. Entonces tienes que tomar la decisión hoy día de dejar de ser rebelde, de dejar de estar viviendo en tus gustos y en tus emociones, como decíamos, en tu carne o en tu alma, y darle el gobierno al Espíritu. Darle el gobierno. La seguridad que tú tienes que tener es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene puesta su mirada sobre ti porque sabe que quiere hacer cosas buenas contigo. Así que quiero pedirte ahí que inclines tu rostro un momento, que cierres tus ojos y que podamos reflexionar un poco en lo que significa que si tu vida está teniendo propósito. Si tú sientes que tu vida tiene sentido, que va más allá de tener tu trabajo, tu hogar, ese propósito, ese sentido de la vida. Pregúntatelo. Pregúntatelo ahí en tu ser interno. Por eso es tan importante que puedas estar tranquilo y concentrado. Porque es tú y Dios. Eres tú y el Espíritu Santo que te habla. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes hoy, Señor. Que han batallado quizás con su carne, con su alma para llegar hoy día aquí. Gracias por la victoria que les has dado, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que sea más para ellos, Señor. Más de tu gracia, más de esa porción tuya revelándole
a cada uno el propósito que tú tienes, Señor. El propósito de vida. El propósito por el cual tú los llamaste, Señor, que son estos dos grandes amores. Ponerte a ti en primer lugar, Señor, y llevar al prójimo a vivir en la plenitud. Ser un contribuyente, Señor, para el corazón de otra persona. Señor, te doy gracias, Padre.